Compañeras y compañeros, habiendo hecho el video introductorio para explicar el sentido de los videos donde vamos a desarrollar las agendas y las circulares, queremos pasar directamente a explicar los criterios que guían la elaboración de las agendas y antes de eso poner de manifiesto que para nosotros es muy importante dejar en claro que toda reunión de círculo, toda reunión de cualquier organismo partidario tiene que ser con los materiales impresos sobre la mesa. Acá yo tengo la agenda, tengo la circular, porque son los materiales sobre los cuales tenemos que trabajar en la propia reunión. Nos parece muy importante destacar esto. La agenda, por ejemplo, tiene recuadritos, tiene unos pequeños cuadraditos para ir marcando día por día, para verificar si todos los días militamos y fuimos desarrollando y cumpliendo o no los diferentes objetivos que fija la agenda. La agenda y la circular son instrumentos de trabajo. No se puede hacer eso con un celular, es necesario tener material impreso, incluso llevarlo a la reunión de círculo con el material ya marcado, porque estuvimos militando durante la semana, la agenda salió un lunes, el círculo es el viernes, en el medio estuvimos militando con la agenda y es importante por eso que la llevemos como un instrumento de militancia, de trabajo militante, para poder ir balanceando los resultados de la actividad e ir planificando posteriormente cómo la vamos a seguir desarrollando. Y en ese sentido también, para marcar cómo trabajar con la agenda y la circular, destacar el hecho de que es muy importante darle jerarquía en la lectura y en la discusión al paratexto. El paratexto tiene el sentido de mostrar los objetivos centrales de cada uno de los materiales. El paratexto es el título, la volanta, el copete, los subtítulos. En las agendas nosotros ponemos los objetivos al principio enumerados 1, 2, 3, 4 para poder mostrar cuáles son claramente los objetivos que nosotros queremos militar y desarrollar en el periodo en el cual está inscrita cada una de las agendas. Y en ese sentido es muy importante visibilizar el hecho de que a nosotros nos enseñan a leer de corrido, no nos enseñan a poder comprender efectivamente el sentido de cada uno de los textos. Y nosotros queremos modificar eso. El texto tiene que ser entendido antes incluso de ser leído en su desarrollo interno, porque cada material, cada texto, los libros, los volantes, y bueno, particularmente las agendas y las circulares, tienen efectivamente todo este paratexto para poder explicar cuáles son sus objetivos y cuál es su sentido. Así que es muy importante eso. Una reunión que está bien ordenada es una reunión donde se garantizó discutir los puntos que están destacados en cada uno de los materiales e incluso la militancia de cada uno de los compañeros va en un buen sentido cuando efectivamente vamos chequeando si todo lo que está destacado en estos materiales es lo que estuvimos militando, es lo que estuvimos criticando, es lo que estuvimos poniendo sobre la mesa para poder ordenar nuestra militancia cotidiana. Y sobre la base de haber dicho esto, ¿cuáles son los criterios que nos guían a la hora de elaborar las agendas? Bueno, para explicar los criterios lo vamos a dividir en 3 bloques, vamos a hacer 3 videos explicando cada uno de esos bloques. Nos parece muy importante marcar que no es casual que las agendas tengan criterios comunes entre sí, son criterios que conscientemente nosotros hemos establecido a la hora de elaborar las agendas, porque las agendas tienen un fundamento y un objetivo, y hay criterios que las guían a la hora de ser elaboradas por parte del Ejecutivo de organización, tienen una lógica interna y lo que queremos es que se comprenda cuáles son esos criterios y cuál es esa lógica. Esos 3 bloques los voy a enunciar, describir brevemente y luego vamos a hacer 3 videos explicándolos. El primer bloque es dejar en claro que la agenda está guiada por objetivos y plazos. Esto es muy importante, es el primer punto que nosotros queremos desarrollar de la agenda. La agenda es efectivamente para desarrollar una producción política como organización y para que eso ocurra es necesario saber qué queremos hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y eso es lo que establece cada una de las agendas. Entonces, en primer lugar, objetivos y plazos. En segundo lugar, la lista de materiales. Nosotros arrancamos este video explicando la importancia que tiene el tener los materiales impresos en cada una de las reuniones. Bueno, los materiales son las armas que nosotros tenemos para ir a la batalla política contra los partidos patronales, contra el imperialismo, y es por eso que es muy importante que en la agenda esté jerarquizado efectivamente cuál es la lista de materiales que cada semana, cada 2 semanas tenemos para ir a dar esa lucha política titánica
contra los partidos patronales y la clase capitalista. Nosotros, por ejemplo, en este mismo momento venimos de protagonizar el 6, 7, 8 de marzo, jornadas históricas para la clase obrera, para las mujeres, para los docentes en Argentina, y como TPR fuimos a esa lucha política habiendo publicado 1000 revistas de las piqueteras, habiendo publicado 32.000 mariposas, 2000 afiches, 4000 volantes, vamos a publicar 1000 periódicos. Son todos los instrumentos, las armas que tenemos que ir a la batalla política, y en cada una de las agendas nosotros las colocamos, las explicamos y nos fijamos sobre todas las cosas objetivos para dar una lucha política con ellas. Y en tercer lugar, el tercer bloque tiene que ver con que la agenda implica la unidad práctica del partido. ¿Qué quiere decir la unidad práctica del partido? Bueno, nosotros tenemos diferentes niveles de unidad en la organización. La unidad económica, donde estamos hermanados por nuestros intereses inmediatos como explotados. Nuestra unidad teórica, que está fundamentada en nuestros intereses históricos como clase social, intereses que fuimos defendiendo a lo largo de siglos en una lucha entre clases sociales, a partir de la cual se desarrolló todo nuestro sistema teórico como organización y como clase social. Nuestros intereses políticos, donde tenemos una unidad conceptual que está fundamentada en la lucha política entre partidos en la actualidad, en la presente coyuntura, que es lo que nos hermana políticamente y los une políticamente contra el resto de los partidos políticos. Y en cuarto lugar, y que es lo que atañe directamente a la agenda, la unidad práctica de la organización. Unidad práctica donde tiene que estar establecida claramente la coordinación de todas las fuerzas de la organización, donde hay un diálogo y una discusión entre la dirección y los círculos para poder desplegar al máximo toda nuestra potencialidad y toda nuestra capacidad, donde cada círculo centraliza los resultados a partir de los objetivos de la agenda, verifica las posibilidades de desarrollo de los objetivos que nosotros nos fijamos en la agenda, y para poder coordinar efectivamente nuestras fuerzas hace una devolución, es decir, se pueden o no desarrollar los objetivos, cuándo y cómo puede cada círculo desarrollar los objetivos, y hacer un aporte, es decir, cada círculo cómo va a desplegar esos objetivos que están en la agenda y qué otros objetivos se propone. Incluso eventualmente hemos considerado la posibilidad de que cada círculo tenga su propia agenda, además de la agenda central, para desplegar con la mayor potencialidad posible todas nuestras fuerzas. Es decir que nosotros como TPR, con la agenda, lo que queremos es cohesionar prácticamente una organización política que ponga todos sus esfuerzos y toda su capacidad en esta lucha práctica, porque la lucha política entre partidos es una lucha que requiere la organización práctica de los explotados en su propio partido, y para eso se requiere una actividad donde se coordinen todas nuestras fuerzas. Ese es otro de los objetivos de la agenda y es el tercer bloque que vamos a desarrollar. Entonces, habiendo dicho esto, primer bloque, los objetivos y los plazos; segundo bloque, la lista de materiales; y tercer bloque, la unidad práctica del partido, es que pasamos ya directamente a explicar cada uno de los criterios. ¡Luchar!